¿cómo están? Muy buenos días, feliz domingo, gracias por conectarse con nosotros, gracias por estar aquí junto con sus familias. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios, entonces póngase de pie, levante palmas al Señor y vamos a empezar este tiempo de alabanza. Hacer lo
te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey con una corona, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre.
tú eres suficiente. De ti viene, Señor, toda respuesta. De ti viene tu río, Señor, que nos inunda y nos ministra, Señor. El río de Dios, el río de tu Espíritu Santo, que nos sana, Señor. Gracias. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Cantemos, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, porque tú nos llevas al Padre, bendito Espíritu. Cantemos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer.
Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Buenos días o buenas tardes, según sea el lugar donde ustedes nos ven o donde nos están escuchando. Sean todos bienvenidos a esta transmisión especial para escuchar la palabra de Dios, dada en este tiempo para compartirles y disfrutar juntos de las riquezas que Dios nos tiene, y que sobre todo haya en nosotros un sentir de alegría, sabiendo que Dios nos ama y siempre está al pendiente de cada uno de nosotros para que no nos falte ese alimento espiritual que tanto bien nos hace. Pues bien, estamos a escasos días para celebrar la Navidad 2020, y que aún en la situación en que estamos viviendo mundialmente hablando, la Navidad siempre será un motivo de reflexión para recordar que hace ya más de 2000 años Dios envió a su Hijo único para darnos salvación. Entonces, pues a todos y cada uno les damos las gracias por aceptar la invitación a escuchar el mensaje de hoy. Y en tanto que llega este día tan especial de la Navidad, en que tal vez en muchos hogares estaremos preparándonos para reunirnos, los que podamos hacerlo, tal vez alguna convivencia, claro, con la sana distancia y con todos los protocolos necesarios para evitar cualquier riesgo de contagio, o en algunos hogares también es posible estaremos virtualmente comunicados, que aunque no es lo mismo, pero siempre es un gusto, una alegría mirar a nuestros familiares, aunque sea a través de las pantallas, y saber que tanto ellos como nosotros nos encontramos bien, gracias a Dios. Entonces, pues en esta tarde yo quiero invitarles a que podamos poner en manos de Dios este tiempo para darle gloria a Él, y que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poner en práctica su palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por reunirnos a través de estos medios de comunicación. Y, Señor, que todo lo que tú nos des en este tiempo sea puesto en primer lugar en nuestro corazón, y después, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado en cada uno de nosotros para poderlo poner en obra y por obra, Señor, alabándote siempre a ti, dándote gloria a ti, al único Dios verdadero, Jesucristo, nuestro Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias. Amén. Si usted está acostumbrado a tomar nota, a esta enseñanza pues le he denominado La voz en el desierto. Y para ello pues vamos a leer en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 1, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad les he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Sin duda, el hecho de mencionar o el que usted haya escuchado hablar de Juan el Bautista representa para la gran mayoría un personaje muy conocido, y es verdad, ya que tanto este libro de Marcos que acabamos de leer como en el Evangelio de Mateo, de Lucas y Juan, que se encuentran en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos hablan acerca de este hombre de Dios, y que tanto uno como los otros se complementan para ayudarnos a entender un poco más acerca de la procedencia de Juan el Bautista, quien hace su arribo de repente predicando y bautizando, como lo leíamos en este versículo 4 del capítulo 1 de Marcos. Dice que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La misma Biblia nos habla acerca de que Juan el Bautista es anunciado desde mucho tiempo atrás. El Antiguo Testamento cierra con el libro del profeta Malaquías, donde se habla acerca de la llegada de un mensajero previa a la presentación de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice que las generaciones que sucedieron desde Malaquías en el Antiguo Testamento hasta Mateo en el Nuevo Testamento estaban esperando con gran expectativa y esperanza a la vez el cumplimiento de esta promesa, y cómo era de esperarse cuando algo así sucede, pues se genera en la gente, y en este caso en el pueblo, una inquietud por saber si Juan el Bautista era de quien se había dicho hacía ya 400 años atrás en el libro de Malaquías. Como dice este mismo libro de Malaquías, en Malaquías 3:1, que dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Juan estaba siendo enviado como portavoz del mensaje de algo que estaba en breve por ocurrir. Así que 400 años después llega una figura un poco extraña, con vestiduras muy raras, con una dieta, no se diga, y bueno, pues algo mucho más expectante para el pueblo de Israel, era que se presentaba hablando del tema de arrepentimiento. Y como se ha compartido y hemos leído en muchos de los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, que utilizaban a las palabras similares a este concepto de arrepentimiento, que es volverse a Dios. Es algo similar, pero es lo mismo.
arrepiéntanse, que es lo que hablaba Juan el Bautista, y volverse a Dios, que es lo que usaban los profetas del Antiguo Testamento. Y esto es algo muy importante que nos deja ver que desde siempre y mucho más, ahora nosotros nos demos cuenta, es donde Dios puede enfatizar en nosotros la reflexión para que nos demos cuenta que en la actualidad se vive ignorando a Dios, se vive como si fuéramos nosotros nuestro propio Dios, y así andamos por el mundo no considerando a Dios en nuestros caminos, y a Él debemos de dar gracias porque por Él y para Él debemos de vivir. Gracias a su misericordia, gracias a Él porque tenemos vida y podemos pues ser conscientes de que Dios es el que nos ha dado la vida. Entonces así andamos a veces por el mundo sin considerar a Dios. Por eso es que en esta tarde es importante que lo que esta palabra nos quiera mostrar hoy es que podamos rescatar este tema y mostrarlo nuevamente a las nuevas generaciones. Así que la presencia de Juan el Bautista estaba causando una gran expectación, un gran revuelo, y cómo no, ¿verdad? Cuando algo se nos anuncia, pues tenemos la curiosidad por un lado, pero por otro lado podemos estar como este pueblo de Israel con una gran expectación por lo que estaba a punto de ocurrir. Y entonces, pues, ¿cómo no lo iban a estar o cómo no lo podemos estar nosotros, ¿verdad? Si ese pueblo estaba ansioso por saber lo que iba a ocurrir, ya que Juan era el profeta de quien en el libro de Isaías se menciona que vendría antes del Salvador prometido, que es Jesucristo nuestro Señor. Y dice en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Y parafraseando el Evangelio de Lucas 1, que es del 5 al 25, dice que siendo Zacarías un hombre ya viejo y Elizabeth una mujer de edad avanzada, ellos concibieron un hijo. Que ellos habían estado orando, y dice que sus oraciones fueron escuchadas y el ángel Gabriel fue enviado a hablarle a Zacarías mientras él ejercía su función sacerdotal, quemando incienso en el templo de Jerusalén, y le dio buenas nuevas, que tendrían un hijo. Y este hijo se debería de llamar Juan, y que este hijo no debería beber vino ni sidra. Además, que este niño sería lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, y que estaba llamado a preparar para el Señor un pueblo listo, un pueblo bien dispuesto para recibirle. Así que, pues Juan, cuando se presenta predicando en los alrededores del río Jordán. Y Juan exhortaba sutilmente, ¿verdad?, a sus oyentes a que creyeran en aquel que venía tras él, en Jesús el Señor. Así que muchos eran bautizados en el Jordán después de haber confesado sus pecados. Por ello Juan recibió el nombre de el Bautista. Es por eso que se conoce así como Juan el Bautista, y desde entonces así se le ha denominado, porque él, después de haber predicado el tema de arrepentimiento, pues él los bautizaba en el río Jordán. Y regresando a la escritura de Marcos 1:2, que dice, el cual preparará tu camino delante de Dios. ¿Quién es ese el cual? Pues Juan. Esto de preparar el camino
Sabe que Dios desde la creación ha puesto cimientos firmes para que nosotros podamos seguir el camino correcto hacia la salvación que es en Cristo Jesús, a través de volvernos a Dios, de restaurar, de que haya en nosotros una restauración de la comunicación que se había perdido desde el Edén con Dios. Así que pues vamos a tomar 2 puntos en esta parte de la escritura, y como punto número 1, Juan el Bautista fue enviado como mensajero de Dios. Y como punto 2, Juan tenía como principal misión revelar al Mesías, a Jesucristo el Señor. En Juan 1:15 dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Así que Juan es quien se encargó de dar lo que se le fue encomendado: preparar a un pueblo para el Señor. A Juan no se le conoció antes de esta presentación, más que lo que se dijo anteriormente, como parafraseamos estos evangelios, acerca de su nacimiento, y entonces que vuelve a aparecer en el momento en el que tenía que ser, para hablar a la gente, para que reconocieran sus pecados, y eso era la encomienda que tenía Juan el Bautista, preparar el camino para lo glorioso que vendría en breve. Y saben, el anunciar las nuevas de salvación es algo que se les decía constantemente al pueblo de Israel. Actualmente, Dios nos invita a que nos volvamos de nuestros caminos equivocados, a corregir nuestros pasos y volvernos a lo que Dios nos dice. Él nos dice que debemos de hacer siempre lo que habla en su palabra, a través de seguir sus caminos y a través de seguir sus mandamientos. Juan estaba llamado a ser ese medio de comunicación tan especial para preparar el camino del Señor. Juan fue un precursor, una persona antes del Señor, por espacio quizá de tan solo unos días, unos minutos, no sé cuánto tiempo, pero escasamente fue poco tiempo, pero ese Juan fue ese precursor. Ese tiempo fue preparado para que el Señor llegara, y entonces es cuando llega delante de Juan y el Señor Jesús le pide que sea bautizado por él. De verdad, cuán agradecidos debemos estar con Dios, porque Él ha provisto todo este tiempo de tanto alimento espiritual a través de estos medios de comunicación, y sobre todo porque Dios sigue levantando hombres y mujeres con ese mismo espíritu con el que fue enviado Juan, para preparar el camino, para ser un pueblo bien dispuesto, un pueblo limpio, un pueblo con deseos de seguir el camino que Jesús nos dice que lo sigamos. Esto lo dice en Lucas 1:17, para recibirle como nuestro único Señor y Salvador. Entonces, Juan el Bautista vino a eso, a preparar el camino para que podamos recibir al Señor como nuestro único Señor y Salvador. Preparar un camino es cuando éste está muy deteriorado, está en muy malas condiciones, que ni siquiera se puede transitar por él. Y cuando esto pasa es que
En nuestra ciudad regularmente las autoridades o hay gente especial para que llegue y prepare ese camino, para que rellene los baches que se han hecho, para poderlo poner en buenas condiciones. A eso fue llamado Juan el Bautista, para preparar ese camino. Ese camino al cual fue enviado Juan el Bautista, ¿sabe? Somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos el camino que debe restaurarse, ese camino que debe enderezarse, ese camino que debe de ser restaurados. Debemos de ser un pueblo que debemos y que nos invita a que nosotros nos arrodillemos ante la majestad de Dios. Somos ese camino que debe llegar a un arrepentimiento y dar un giro de 180 grados hacia Dios. Es por esa razón que Juan es enviado. Juan era ese heraldo que tiene la estrategia de arrepentimiento para cuando llegue el Rey, nuestro Señor Jesucristo, y para que Él encuentre el camino ya restaurado, y si no un camino restaurado, pues un camino en proceso de mejoras en ese acondicionamiento de camino, para que el Señor llegue, para que el Rey llegue a habitar en ese corazón desolado, en ese corazón que ha sido lastimado. Entonces Juan vino a preparar ese camino en ese tiempo para el pueblo de Israel. Pero hoy Dios está levantando a hombres y mujeres para preparar el camino, para preparar nuestro camino, para que nosotros podamos recibir a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos confesarle y que habite en cada uno de nosotros. Entonces, pues Juan fue ese enviado, fue ese heraldo, y esa estrategia que tenía Juan, que tuvo Juan, es la palabra de arrepentimiento. Y quizás nos resulte incómodo el que se nos hable constantemente de volvernos a Dios, o la palabra similar de arrepentimiento, pero saben, es la única manera de poder ver el reino de Dios. ¿Usted le gustaría conocer, de ver el reino de Dios? Pues pongamos en práctica lo que Dios nos habla en esta tarde a través de su palabra. Y volvamos a Marcos 1:3, que dice así: voz del que clama en el desierto. Y estaba pensando que lo de hoy es hablar de las redes sociales, del WhatsApp, del YouTube, del Facebook, del Twitter, del Google, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es bueno, sí, porque es un medio de comunicación, es una modernidad que ha sido puesta en nuestras manos para hacer más ágil la comunicación o para hacer más ágil nuestro trabajo. Pero en el tiempo de Juan el Bautista no había estos medios electrónicos. Dios estaba enviando a alguien tan especial, con una vestimenta, como les decía, algo fuera de lo común, en una forma muy especial. Y para entonces, pues Juan era lo actual, después de 400 años, para dar a conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo. Entonces Juan no utilizó ningún medio de comunicación. A Juan venía gente para poderlo ver, para poderlo escuchar, para poder saber qué nuevas tenía o cuál fue el motivo por el cual había sido enviado. Las redes de comunicación de verdad han sido una gran herramienta para nosotros.
Estoy muy de acuerdo con esas redes de comunicación que se nos han abierto. Tanto es así que cuando hablamos de plataformas, pues es estar como hablando del mismo lenguaje, incluso hasta los niños saben de lo que estamos hablando. Y, y hablar de eso es como estar a la moda, ¿no? Porque son herramientas para algunos casi imprescindibles para la comunicación, aunque algunas de las personas, en la cual yo me incluyo, sea un poco complicado adaptarnos o incursionar en estas redes. Redes que son usadas según nuestras necesidades y esenciales para nuestro desarrollo en el trabajo y para nosotros en el hogar han sido de gran utilidad, ¿verdad? Pero pensaba también en que a través de estas redes de comunicación que de verdad Dios nos ha dado, si no la mejor, sí una de las herramientas para poder cumplir con la gran comisión que Él nos dijo que hiciéramos. En Mateo 28:19, que dice así: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo 28, Mateo 28, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué voz es la que estamos escuchando? Si bien de verdad les decía acerca de estas herramientas de trabajo, que a través de ellas se transmite una infinidad de voces, una infinidad de mensajes, pero ¿cuál es esa voz que estamos escuchando? Con el simple hecho de poner nuestra huella, de abrir una aplicación, podemos abrir un sinnúmero de ventanas, pero la voz de la que habla la Biblia es la voz de Dios. Y a través de estos mensajes que se están transmitiendo en las redes de comunicación, Dios nos habla, Dios nos quiere hablar, Dios quiere que pongamos por obra todo lo que Él nos está dando. Y envía a mensajeros para que nos hablen, para que nos arrepintamos y para que nosotros corrijamos nuestro camino. Esos caminos que están deteriorados, esos caminos que están abollados o que están maltrechos, corregir el camino. Y otra cosa de la que habla esta voz en este libro de Marcos es acerca de un desierto. Dice que bautizaba Juan en el desierto. El desierto no es un lugar que a mucha gente nos guste. Es muy incómodo, hay mucha tierra, arena. Es un lugar en medio de la nada. No hay tiendas para las que nos gustan las tiendas. Es más, si llevamos teléfono, pues yo creo que ni las redes alcanzan ahí a tener señal, ¿verdad? No hay nada que nos entretenga. Tanto es así que del desierto tienen que sacar, me acuerdo que tuvieron que traer hacia nosotros camellos para que pudiéramos ver cuáles eran los animalitos que vivían ahí en el desierto, en una vez que cruzamos la frontera de España hacia los límites de Marruecos y luego colindante al desierto del Sahara. Entonces, pues un desierto no es muy apetecible que digamos para poder transitar por él, pero lo que sí, un desierto nos debe de hacer reflexionar en nuestro interior, que veamos hacia nosotros de un desierto, ¿qué es lo que representa un desierto para nosotros? Un lugar desolado, y ese desierto del que habla la Biblia es nuestro corazón. Si bien es verdad que hablamos acerca de un camino, también está hablando de un desierto, un camino que debe enderezarse y un desierto que debe de estar protegido
y guardado por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese desaliento en nuestro corazón, es porque estamos viviendo en un desierto. Y en ese lugar, en el desierto, es donde Dios quita todo obstáculo que tengamos para poderle seguir, claro, con un entendimiento de que lo que necesitamos verdaderamente es que habite Dios en nuestro corazón, y esta es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Entonces, el mejor lugar de que nosotros podamos ser transformados es reconocer que estamos viviendo en un desierto, estamos pisando los límites de un desierto. Es en ese lugar del desierto donde ya nosotros no podemos hacer nada más que depender de Dios. En los tiempos de Moisés, cuando Dios le dice a Moisés que libere a su pueblo de la esclavitud en la que vivían en Egipto, pues el pueblo, este pueblo de Israel, es llevado por el desierto 40 años. 40 años tuvieron que caminar mucho antes de llegar a la tierra prometida que Dios les había dicho. Y es en este lugar, en el desierto, donde se levanta la voz de quien fue enviado por Dios para preparar el camino a través de un arrepentimiento. El desierto puede significar para nosotros un lugar de encuentro. De hecho, debe de ser así. Debe de significar en nosotros un lugar de encuentro con Dios, y donde Dios quiere tener una comunicación con usted y conmigo, como lo hizo con su pueblo. Dios quiso tener un trato especial con ellos. Dios quiere tener un trato especial con cada uno de nosotros. Así es de que a veces andamos por el mundo quejándonos de las condiciones en que tenemos, pero Dios quiere tener un encuentro con nosotros. Así que nosotros debemos de reconocer la misericordia de Dios por todo este tiempo, por todo lo que Dios ha permitido que sucediera, pero que en nosotros debe de haber ese anhelo para que Dios llegue a nuestro corazón y estar listos, como dice la palabra de Dios, que Juan fue enviado para preparar a un pueblo bien dispuesto para poder seguir a Dios. Entonces, ¿qué pasaba en ese desierto? ¿Por qué Juan tenía gran audiencia? ¿Cómo es que la gente llegaba hasta allá? ¿Acaso salía constantemente un autobús que llevara, que los pudiera trasladar del lugar de donde estaban, de Judea y de Jerusalén, para poder llegar a ese desierto, con el simple hecho de poder escuchar, de poder ver a ese gran profeta que Dios estaba enviando para preparar el camino? Dice la palabra de Dios en Marcos 1:5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Había una gran expectativa por conocer esa voz, la voz de ese profeta que estaban esperando ya sea por más de 4 siglos. Ahora, y por las cosas que están sucediendo, las condiciones que tenemos de confinamiento, ¿sabe? Yo estoy muy agradecida con Dios porque no es necesario que vayamos a algún lugar. Dios ha abierto puertas como estas transmisiones. Dios ha traído un mensaje, el mensaje de salvación a través de estas redes de comunicación. ¿Recuerda alguna vez que su papá o su mamá le hayan llevado algún alimento hasta su propia cama? ¿Cómo se sintió? Apapachado, ¿verdad? Pues así es Dios. Él ha traído hasta la comodidad de nuestras casas el alimento que tanto nos hace bien. Dios ha dispuesto mensajeros para preparar el camino, para que un pueblo bien dispuesto, que nosotros seamos un pueblo bien dispuesto para reconocerle y arrepentirnos de nuestros malos caminos, y que demos ese giro
diferente de nuestro andar en pecado, confesar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Dios ha dado herramientas suficientes, sin excusas, para leer y escuchar su voz, para que en medio de nuestro desierto tengamos un tiempo con Él en amor y arrepentimiento por haberlo ignorado durante todo este tiempo. Dios está dispuesto a perdonarnos. Él nos está esperando con los brazos abiertos. El ministerio de Juan el Bautista fue muy breve, ¿sabe? Pero Juan fue el más grande de los profetas en el sentido que tuvo algo muy privilegiado. Él pudo ser enviado de parte de Dios y él fue a preparar a un pueblo para la venida de Cristo Jesús y sobre todo para revelarlo a Él, al Salvador, al Mesías. Para todos los que comunicamos o anunciamos a Cristo, de verdad es una gran responsabilidad, pero es una gran bendición, una alegría que debe de causar en nosotros un gran privilegio por animarles a que sigan escuchando, a que sigan leyendo la palabra de Dios. Esa voz que clama en el desierto es la voz de Dios. La voz que Dios nos ha dado para que en estos tiempos nosotros podamos darlo a las generaciones que vienen, hablarlo a nuestros hijos, hablarlo a nuestros nietos, para que ellos puedan escuchar esa voz de parte de Dios y conocerle a Él como su único Señor y Salvador. La voz de Dios es la única voz que se debe de escuchar en nosotros. Es en medio de ese desierto donde nosotros debemos de sentir el gran amor, el gran apapacho de un Padre protector que clama y que dice que nosotros le sigamos, que nosotros estemos dispuestos para reconocerle, porque Él viene pronto. Él está pues casi a la puerta, ¿verdad? Porque se anuncia su llegada desde hace mucho tiempo, su segunda venida a esta tierra. Y nosotros debemos de tener un camino listo para recibirle. ¿Cómo? Siguiendo su palabra, teniendo un giro hacia Dios nuestro Señor y no andar ya más por los caminos equivocados. Es la voz de Dios la que está hablando en nuestro interior para que le reconozcamos. Dice su palabra en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voz que debemos de escuchar, la voz de Dios en cada uno de nosotros para que podamos seguirle y poder estar gozando del reino de Dios. Así que los que hablamos la palabra de Dios hemos sido enviados, pero los que tomamos la palabra de Dios somos los que hemos escuchado que nuestro camino debe de ser corregido, de que debemos de ser llenados por el Santo Espíritu de Dios para que Él habite en cada uno de nosotros. Tengamos un buen inicio de mes, preparándonos para ese tiempo de Navidad que ya se aproxima. Abracemos con todo nuestro corazón a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, virtualmente hablando, si se dan las condiciones así, y los que podamos estar en casa, que es lo que nos están preparando, que sea una comunicación, una preparación en familia para que nosotros tengamos una Navidad sin complicaciones. Una Navidad en donde el único que
debe de estar habitando nuestro corazón, al que debemos de estar escuchando, sea a Dios en nuestro corazón. Les deseamos una feliz Navidad, que Dios los guarde, que Dios nos siga guardando, nos siga protegiendo de esta pandemia, y les amamos con todo nuestro corazón.